Las estrellas desaparecieron primero. Eso fue, como la Tierra sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Viniendo. Mire estaba de pie en la ventana del sede de la coalición de la Tierra Unida, observando el cielo nocturno sobre Ginebra. Ella había sido presidente durante 3 años, y en esa época ella había lidiado con problemas económicos, crisis, emergencias climáticas y tensiones políticas. Pero nada la había preparado para esto. Momento. Las estrellas se apagaban una a una. Uno, bloqueado por algo enorme que se mueve. A través del espacio. La reunión de emergencia. La sala se llenó rápidamente. Militar, comandantes, científicos y gobierno. Los funcionarios se congregaron alrededor del centro. Mesa de exhibición. El holográfico. La proyección mostró lo que sus satélites había detectado una .200 naves de guerra extraterrestres entrando al sistema solar. Cada nave fue más grande que la ciudad más grande de la Tierra. Se movían en perfecta formación, bloqueando la luz de la distancia. Estrellas a medida que se acercaban. General Dejo, comandante de la Fuerza de Defensa de la Tierra, se puso de pie, en posición de firmes. Su rostro estaba tranquilo, pero Mer podía ver la tensión en sus hombros. Había pasado toda su carrera preparándose para este día, esperando que nunca. Ven, ya estaba aquí. La transmisión llegó sin previo aviso. Todas las pantallas en tierra, cada teléfono, cada comunicación. El dispositivo de repente mostró la misma imagen. Apareció un rostro alienígena, humanoide, pero claramente no era humano. Su piel era pálida, gris, sus ojos demasiado grandes, sus rasgos afilado y angular cuando habló. El software de traducción convirtió las palabras en todos los idiomas humanos. Simultáneamente. Soy el almirante Talisbore, del dominio Ion. Tu especie ha sido evaluado y se ha encontrado adecuado para integración en nuestro imperio. Tienes 72 horas para entregar todas las fuerzas militares, desmantelar todas las armas y someterse a autoridad del dominio. Cumplir y las especies sobrevivirán como vasijas. Resistir. Y serás destruido completamente. Estas son tus únicas opciones. El mensaje terminó. Las pantallas se oscurecieron por un momento. La sala de reuniones estaba completamente silencio. Entonces todos empezaron a hablar a la vez. Una vez, Mirai levantó la mano y la habitación se quedó en silencio. Miró al general Dejo. ¿Qué posibilidades tenemos si luchamos? Dejo sacó a la luz la evaluación militar de la Tierra. 300 barcos, la mayoría de ellos diseñados para deber de patrulla dentro del sistema solar. Sus armas eran poderosas por los humanos estándares, pero el informe de inteligencia mostró que la brecha era enorme. El Dominion había conquistado 200 sistemas estelares. Más de 3.000 años. Tenían tecnología. La humanidad apenas podía entenderlo. Contra 1200 buques de guerra del dominio nuestro. Las fuerzas convencionales durarían quizás 6 horas, dijo Dejo en voz baja. Cada militar. El asesor que he consultado recomienda rendición inmediata. Alrededor de la mesa. Las cabezas asintieron. Ministro de Defensa habló. No tenemos elección. Si nosotros pelea, matarán a todos. Al menos, si nos rendimos, la humanidad sobrevive. Pero, Mer notó que Dejo no se había movido. Él se quedó completamente quieto observándola. Esperando. ¿Tienes algo más? Yo, dijo. No era una pregunta. Dejo asintió lentamente. Necesito a todos sin autorización de seguridad de nivel 10 para salir del habitación ahora mismo. La mitad de la gente en la mesa protestó, pero Mire lo apoyó. En cuestión de minutos, solo 7 personas permanecieron. Mere, Dejo, 3 mayores, comandantes militares y 2 jefes de
Inteligencia. Dejo selló la habitación y activó el cifrado más seguro. La Tierra poseída. Hace 60 años, nosotros. Detectó señales del espacio, comenzó Dejo. Señales no amistosas. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos y que algunos de los vecinos eran hostiles. Un programa secreto. Se inició. Lo llamamos Proyecto Obsidiana. Trajo nuevas imágenes sobre la exhibición. Mostraron el cinturón Kuiper. La región de los objetos congelados más allá. Neptuno, pero escondido entre los asteroides. Y hielo, camuflado para parecer. Los escombros naturales eran miles. Estructuras. Hemos estado construyendo una flota. Continúa. No es una órbita terrestre donde se podía ver. Allá en lo profundo. Frío donde nadie miraría. Solíamos. Construcción automatizada. Minería de hielo y roca para materiales. Construyendo lentamente y con cuidado. Durante 60 años, Mire miró fijamente las imágenes. ¿Cuántos barcos? 15.000 él. La sala estalló. Incluso los altos mandos, que creían conocer todos los aspectos militares. El secreto parecía sorprendido. El almirante Hanna, jefe de operaciones navales, agarró a Dejo. Brazo. 15.000. ¿Cómo es eso posible? Solo los recursos. Usamos todo. Dejo dijo. Cada recurso sobrante, cada avance científico, cada técnica de fabricación que desarrollamos. Nosotros. Construyeron fábricas automatizadas en asteroides. Enseñamos inteligencia artificial a diseñar mejores barcos. Supusimos que estar luchando contra un enemigo mucho más fuerte que nosotros. Así que diseñamos cada barco para que golpeara por encima de su peso. No son tan grandes como los barcos del dominio, pero son rápidos, fuertemente armados y construidos con uno propósito: matar cosas más grandes que ellos mismos. Mire miró las especificaciones de la flota. Portaaviones de ataque, fragata furtiva, misiles, barcos, drones kamikaze. Nada siguió. Diseño militar tradicional. Todo fue optimizado para la guerra asimétrica. Contra un enemigo superior. ¿Podemos ganar? Ella preguntó. No lo sé, admitió Dejo. Pero podemos hacerlos sangrar. Podemos hacerlos que se arrepientan de haber venido aquí. Y tal vez, solo, tal vez podamos sobrevivir. Mire regresó a la ventana. Afuera, la gente estaba reuniéndose en las calles, mirando hacia arriba. El cielo donde ahora las naves extraterrestres están bloqueadas. Secciones enteras de estrellas. Tenían miedo. Tenían todo el derecho. Ser. Pero Mirai pensó en lo que la rendición significaría. La humanidad. Convertirse en esclavos, sirvientes de un imperio. Que los veían como nada más que recursos a explotar. Pensó en su abuela que había luchado en las guerras del agua. El viejo. La mujer le había contado historias sobre resistencia, sobre negarse a rendirse, incluso cuando la derrota parecía segura. El momento en que te arrodillas, había dicho su abuela. Dijo, es el momento en que dejas de ser libre. Y la libertad vale cualquier precio. Volvió a la habitación. Activar. Proyecto Obsidiana. Enviar el rechazo a Almirante Bor. La Tierra no se rinde. La Tierra no se arrodilla. Dejo sonrió. Sombríamente. Sí, señora presidenta. El mensaje salió 6 horas después. Un simple respuesta al ultimátum del dominio. No. El almirante Bor recibió el mensaje a bordo. Su buque insignia. Lo leyó 2 veces. Seguro. Debe haber algún error. Los humanos primitivos rechazaban su oferta. Eligieron la extinción antes que su misión. Casi se rió. No tenía idea de lo que acababan de hacer. Adelante. La flota avanzó hacia el tercer planeta. Bor ordenó.
Muestrales lo que pasa con especies que desafían el dominio. Destruir sus estaciones orbitales primero. Déjenlos ver cómo se quema su infraestructura. Entonces, exigir la rendición de nuevo. Si todavía, rechazar, esterilizar la superficie. La flota del dominio avanzó, cruzando la órbita de Neptuno. Bor se acomodó de nuevo en su silla de mando, ya componiéndola. Informe que enviaría a casa sobre otro. Conquista fácil. Entonces su oficial censor gritó: almirante, contactos múltiples. Miles de ellos. Están por todas partes. Nosotros. Bor se puso de pie de un salto, mirando fijamente la exhibición táctica. Los asteroides fueron moviéndose. Los escombros estaban cobrando vida. De repente, la oscuridad entre las estrellas. Estaba lleno de barcos. La Armada Negra había despertado. Bor tuvo un último pensamiento antes de. El rodaje comenzó. Hemos hecho un terrible error. El capitán Hayer y observó la cuenta regresiva. En su pantalla de comando llega a 0. Alrededor. Ella, la tripulación del puente del EDS. Rotrebuschen se sentó en sus puestos, con la mano constante, a pesar de saber lo que estaba pasando. ¿Qué sucediera? Se habían entrenado para esto. Momento durante años, ejecutando simulaciones. Hasta que cada movimiento se convirtió en músculo. Memoria. Ahora era real. Todas las naves. El informe está listo, dijo el teniente Juno. La estación táctica. Su voz era tranquilo, profesional. Grupos de ataque alfa. A través de Z están en posición. Drone. Los enjambres están armados y esperando el lanzamiento. Orden. Jen asintió. A través de la pantalla, podía ver el dominio. La flota se acerca, sus enormes barcos, moviéndose con arrogante confianza. No tenían idea de que estaban volando hacia un trampa. La Armada Negra se había posicionado. Se adapta perfectamente, utilizando sombras gravitacionales de asteroides y el ruido de la radiación de Neptuno para ocultar sus firmas. El sensor de Mingen no mostró nada más que desechos espaciales naturales. Ejecutar la operación golpe de martillo. Más alto y ordenado. Todas las unidades van libres de armas. La transformación fue hermosa y aterrador. A través de miles de kilómetros, la Armada Negra dejó caer su camuflaje, recubrimiento especializado que los rayos del sensor absorbido se apagaron. Motores que habían estado funcionando en frío cobraron vida. Los barcos que habían parecido como rocas y hielo de repente revelados. Elegantes agujeros negros cubiertos de armas. El rostro del almirante Bor apareció en el canal de comando del dominio, e incluso, a través de las características alienígenas, Yerin pudo. Mira el impacto. ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿De dónde vienen? Iren no respondió. Estaba demasiado ocupada luchando. Retribution lanzó su primera ola. 500 drones de ataque automatizados, cada uno, llevando suficiente antimateria para romper un crucero de Mingen partido por la mitad. Los drones, dispersos en patrones evasivos. Su tamaño pequeño y movimiento errático. Es casi imposible apuntarlos. Los sistemas de defensa de puntos de dominio intentaron derribarlos, pero por cada dron destruidos, 3 más lograron pasar. Los primeros impactos iluminaron el vacío como estrellas recién nacidas. Los escudos del dominio se encendieron. Y fracasó bajo la antimateria. Detonaciones. Cascos agrietados. Atmósfera. Ventilado al espacio. Naves que parecían segundos invencibles antes de que de repente fueran lisiados y moribundos. Por todo el campo de batalla, la misma escena se repite. La Armada Negra luchó como un enjambre de pirañas atacando a una ballena. Ninguna sola. El barco intentó igualar a los buques del dominio. En combate directo.
En cambio, trabajaron en grupos coordinados, abrumadoramente. Objetivos individuales con múltiples ataques. Vectores. Se introdujeron fragatas furtivas y, fuera del rango de detección, apareciendo justo lo suficientemente largo como para disparar proyectiles de cañón de riel. Conjuntos de motores antes de desaparecer. De nuevo, los barcos lanzamisiles desataron torrentes de municiones inteligentes que se desintegraron en miles de ojivas más pequeñas, cada una, buscando puntos débiles en el dominio. Barcos. Cuando las fuerzas del dominio intentaron formar formaciones defensivas, humanas, los comandantes simplemente cambiaron de táctica, atacando desde nuevos ángulos. Juno llamó a sus objetivos tan rápido como pudo. Los sistemas podrían identificarlos. Dominio. Crucero pesado rumbo 270, escudos en 40%. El grupo de ataque Delta se está moviendo a. Contrata y observa a Delta Group. Ejecutar un movimiento de pince perfecto. 6. Los destructores humanos llegaron al crucero. Desde diferentes ángulos, cronometrando su recorrido. Ráfagas de cañones para impactar simultáneamente. Los escudos de las naves del dominio se derrumbaron bajo el fuego concentrado. Segundos después, un dron kamikaze se estrelló contra la zona expuesta. Sección del puente. El crucero se rompió, derramando escombros y cuerpos en el espacio. Muerte confirmada. Jano informó que hace 43 naves del dominio destruidas en él. Primeros 10 minutos. Pero el dominio estaba adaptándose. El almirante Bor era un veterano de 100 batallas, y Sok estaba dando paso a pensamiento táctico. Sus barcos comenzaron retrocediendo, tratando de crear distancia y establecer medidas defensivas adecuadas. Posiciones. Sus pesados acorazados se movieron al centro de la formación, utilizando sus escudos superiores para protegerse. Buques más pequeños. Yeran había esperado esto. El general Dejo había calentado a todos. Posible respuesta del dominio. Abrió una canal a todos los comandantes de grupos de ataque. Están intentando agazaparse. Ejecutar. Protocolo de tormenta dispersa. La Armada Negra. La respuesta fue inmediata y caótica. En lugar de mantener un ataque organizado. Grupos, las naves humanas rompieron la formación. Completamente. Se dispersaron por el campo de batalla, moviéndose a máxima velocidad en direcciones aparentemente aleatorias. A las fuerzas del dominio, parecía aún retirarse, como si los humanos hubieran perdido coordinación. El almirante Bor vio la aparente desorden y ordenó a su flota perseguir. Fue exactamente lo equivocado. Decisión. La Armada Negra no había dispersos al azar. Cada barco estaba moviéndose a posiciones precalculadas, creando una red tridimensional alrededor. La formación de Mingen. Cuando Yeran dio la señal, 15.000, naves humanas dispararon simultáneamente desde en todas direcciones. El fuego cruzado era devastador. Se encontraron naves del dominio. Ellos mismos bajo ataque desde arriba, abajo, y todos los lados a la vez. Las formaciones defensivas no significaban nada cuando el enemigo estaba en todas partes. Escudos que podrían resistir los ataques de uno. La dirección falló cuando fue golpeada por múltiples ángulos. La flota del dominio comenzó sufriendo pérdidas catastróficas. El buque insignia está dando señales de retirada. Juno. Se informó que hay múltiples naves del dominio rompiendo la formación y corriendo. Yeran. Se permitió una pequeña sonrisa. El dominio había gobernado a través del miedo y una fuerza abrumadora durante 3.000 años. Ellos nunca se había enfrentado a un enemigo que se negara a luchan según las reglas que entendían. Ahora, por primera vez, tuvieron miedo. Pero la batalla no había terminado. El almirante Bor
Fue herido, no derrotado. Mientras su flota se retiró hacia el sistema exterior, él dejaron atrás minas y armas automatizadas. Plataformas. La Armada Negra tuvo que reducir la velocidad hacia abajo, despejando cuidadosamente los obstáculos. Cuando pudieron perseguirlo, él, Dominion había establecido nuevas defensas. Posiciones cerca de Júpiter. Yeran trajo la retribución junto con el EDS. Venganza. La nave de mando donde el general Dejo estaba coordinando la batalla general. Su rostro apareció en ella. Pantalla, con aspecto cansado pero satisfecho. Buen trabajo, dijo el capitán Dejo. Nosotros. 400 naves del dominio destruidas o inutilizadas. En el primer compromiso. Pero lo duro. Parte está llegando. 4 se ha reagrupado cerca. Júpiter y está utilizando el gigante gaseoso. La radiación como cobertura. Necesitamos excavarlos. ¿Afuera? ¿Cuáles son nuestras órdenes?, preguntó Iren. Dirigirás el grupo de ataque Alfa en el asalto. Pero estamos haciendo algo nuevo. El Dr. Suman ha estado trabajando en Marte. Tecnología del dominio capturada. Ella ha encontrado una manera de perforar su escudos. HYN sintió una oleada de emoción. Los escudos de energía del dominio eran sus mayor ventaja. Si los humanos pudieran anular esa ventaja, la batalla sería inclinarse decisivamente a su favor. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que las nuevas armas estén listas? Ella preguntó. 12 horas. Usa ese tiempo para descansar sus tripulaciones y rearmen sus naves. Entonces nosotros. Ve a cazar. Iren firmó y se dirigió a su tripulación del puente. Miraron, agotado, corriendo por la adrenalina y determinación. Ya escuchaste al general. Nosotros. Tiene 12 horas. La rotación 3 obtiene el primer puesto. Descanse. Todos los demás, informes de daños y reabastecimiento. Aún no hemos terminado. Como ella. La tripulación se movió para ejecutar sus órdenes. Han. Miré las estrellas en algún lugar. Allí, cerca de Júpiter. La flota del dominio se estaba reagrupando y planificando su contraataque. El almirante Bor probablemente estaba pidiendo refuerzos, diciéndoles a los mundos centrales del dominio que la Tierra era más peligroso de lo previsto. Bien, pensé en contratarlos. Que tengan miedo. Déjenles entender lo que significa. Amenazan a la humanidad. Nosotros no empezamos esto. Guerra, pero la acabaremos. Ella tiró el despliegue táctico, estudiando la terreno alrededor de Júpiter, planeando un ataque, rutas y posiciones de repliegue. El negro Armada había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba y Yerin, destinado a garantizar que el comandante del dominio aprendió lo mismo. La lección que estaba aprendiendo ahora el almirante Bor. La humanidad no se arrodilla. La humanidad lucha, y la humanidad gana. El Dr. Suman no durmió en 36 horas. Su investigación. La estación en Marte estaba llena de naves espaciales vacías. Recipientes de café y comidas a medio comer. A su alrededor, las pantallas holográficas mostraban ecuaciones complejas en 3 dimensiones. Modelos de tecnología de Mingen's Shield. Su equipo de científicos trabajó en las cercanías. Estaciones que ejecutan simulaciones y pruebas. Teorías. Ejecútalo de nuevo, ordenó Suman. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero concentrados. Aumentar la frecuencia de resonancia cuántica. En un 0,3%. La simulación se desarrolló en el escenario principal. Pantalla. Un rayo de energía golpeó una escudo estilo dominio. Por un momento, el escudo se sostuvo. Luego comenzó a fluctuar. Sus armónicos interrumpidos por el cuidado. Frecuencia sintonizada. El escudo colapsó. Y el rayo pasó como si no había nada.
Eso es todo. Suman. Susurró. Eso es todo. Ella inmediatamente abrió un canal con el general Dejo. Tengo. Eso es. El arma perforadora de escudos funciona. Nosotros. Se puede adaptar a cualquier barco armada negro. Con un sistema de arma de rayos estándar. Dar. Yo 4 horas y puedo tener el primero. Unidades de producción listas. Dejo está cansado. Su rostro mostró una extraña sonrisa. Doctor Suman. Usted. Puede que nos hayan ganado esta guerra. Envía él. Especificaciones para la fabricación de toda la flota. Unidades. Quiero que cada barco esté equipado como lo más rápido posible. 4 horas después, el capitán Ji-wan recibió la notificación de que la nave, la EDS Silent Blade, estaba equipada con la nueva arma. Hei comandó el Escuadrón de la Espada Fantasma. 12 frigots. Especializada en operaciones furtivas y guerra no convencional. Sus barcos eran más pequeño y más rápido que el de batalla principal. Cruceros diseñados para eludir al enemigo. Defensas y atacar a los vulnerables. Objetivos. Ahora, el general Do le estaba dando una misión crítica. El capitán Ji-wan, la flota del dominio se ha atrincherado cerca de Júpiter, utilizando los cinturones de radiación de los gigantes gaseosos para enmascarar sus posiciones. Necesito que encuentres una forma de atravesar sus defensas. Muéstrame lo que las espadas fantasmales pueden hacer. Ji-wan estudió los datos tácticos. Júpiter. El campo magnético era increíblemente poderoso, creando zonas de radiación que freirían la mayoría de los aparatos electrónicos. El dominio posicionó su flota a la sombra de el planeta, utilizando a Io y Europa como cobertura adicional. Fue una fuerte posición defensiva y cualquier acción directa. El asalto sería costoso. Pero Ji-wan no se ganó su reputación peleando. Justo. Necesito 6 horas, le dijo a Dejo. Y necesito especificaciones técnicas para blindaje radiológico. Tengo una idea. 6 horas después, el escuadrón Ghost Blade entró en la magnetosfera de Júpiter. Los barcos habían sido equipados con blindaje radiológico experimental, tecnología desarrollada originalmente para operaciones mineras en entornos hostiles. No era perfecto, pero se mantendría. Mantenerlos vivos el tiempo suficiente. Cortar todo. Sistemas no esenciales, ordenó Ji-wan. Firmas de potencia mínimas. Somos fantasmas. ¿Recuerdas? Actúa como tal. Los 12 barcos. Se desplazó a través de los cinturones de radiación. Sus motores fríos, sus armas. Apagado. Para los sensores de Demingen. Parecían escombros. Trozos de metal. Atrapado en la gravedad de Júpiter. El escuadrón se movía lentamente, dolorosamente lento, utilizando asistencias gravitacionales y momento. En lugar de propulsión activa, tomó 8 horas para ponerse en posición. 8 horas flotando a través de la radiación que hizo. Sus equipos gritan advertencias. 8 horas. De esperar que el dominio no pareciera demasiado de cerca. Pero finalmente, las espadas fantasma estaban exactamente donde Ji-wan los quería. Detrás de la flota del dominio, la masa de Júpiter les impide el paso. Grupo de batalla principal. Aumenta el poder, Ji-wan ordenó. Apunten a su retaguardia. Fuego a mi señal. Llegaron los 12 barcos, vivos simultáneamente. Su nuevo rayos que perforaban escudos salieron disparados, atacando a los cruceros de Mingen desde atrás. Los escudos del dominio parpadearon y murieron, incapaz de detener la resonancia sintonizada. Armas. Siguió el fuego del cañón de riel, perforando agujeros desprotegidos. 5. Los barcos del dominio murieron incluso antes de. Sabían que estaban bajo ataque. Almirante. El centro de mando de Bor estalló en caos. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron?
¿Apoyarnos? Pero no había tiempo para. Respuesta. Las espadas fantasmales habían desaparecido. De vuelta a la radiación, solo para. Reaparece minutos después en un lugar diferente. Posición, atacando desde un nuevo ángulo. Giban estaba usando al propio Júpiter como cobertura. Golpeando y desapareciendo como un cuchillo. Luchador en la oscuridad. Bor se vio obligado a. Dividió sus fuerzas, enviando barcos para proteger sus flancos y retaguardia. Era exactamente lo que el general Dejo había estado esperando. Todos. La flota avanzó. Dejo ordenó desde la tierra. Órbita. La formación enemiga está rota. Golpéalos con todo. El negro. La armada avanzó con paso firme. Miles de. Los barcos ahora están equipados con perforaciones de escudos. Las armas cayeron sobre el dominio dividido. Flota. Lo que siguió no fue una batalla, pero una matanza. Escudos de dominio, sus mayor protección, eran inútiles. Humanos. Las armas atravesaron las defensas y destrozó los sistemas de la nave. Capitán Yerin lideró el asalto frontal. Su portaaviones. Retribución, lanzando ola tras ola. De drones de ataque. Teniente Juno. Objetivos coordinados con cirugía. Precisión, identificando naves de mando y plataformas de armas, eliminándolas. Antes de que pudieran responder eficazmente. En 2 horas, otros 300 de Mingen. Los barcos fueron destruidos. Los supervivientes. Apenas 500 embarcaciones intentaron retirarse hacia el sistema exterior, pero general. Dejo también se había preparado para esto. Las rutas de retirada estaban minadas con proximidad. Explosivos, desplegados días antes por naves furtivas. La flota del dominio corrió directo a la trampa. Barcos detonados. En cadenas de fuego mientras las minas destrozaban. A través de sus formaciones. Almirante Bor vio morir la flota de su imperio. Él, en 3 días, había perdido más barcos que el dominio había perdido en él. Los últimos 100 años. Estos humanos lucharon como demonios, usaron tácticas que parecía diseñado por locos y adaptado a cada estrategia que empleó más rápido de lo que debería ser posible. En su desesperación, Bor activó su última opción. El buque insignia transportaba misiles asesinos del mundo. Armas capaces de destruir planetas y esterilizando toda la vida en sus superficies. Transmitió un mensaje a la humanidad. Flota, cesen su ataque o lo haré. Lanzar estas armas a la Tierra. Tú. El planeta morirá. Toda tu gente morirá. Muere. Retírate ahora. La respuesta humana no vino del general Dejo, sino de la propia presidenta Mere. Su rostro apareció en cada pantalla, su expresión tallado en piedra. Almirante Bor, si usted lanza esas armas, habrá. En ningún lugar de la galaxia te puedes esconder. Nosotros cazará todos los barcos de tu flota. Te seguiremos de regreso a tu casa. Mundo, llevaremos esta guerra a tu puerta de la gente, y no nos detendremos hasta que el dominio sea polvo. Viniste a nuestra casa y amenazó a nuestras familias. Nos diste un ultimátum. Ahora te lo doy yo. 1. Ríndete o muere. Por primera vez en su larga carrera, el almirante Bor sintieron miedo verdadero. Estos humanos no eran fanfarronear. Harían exactamente lo que lo prometieron. Y su flota no estaba en peligro. Condición para luchar por su camino a casa. Pero él no tuve oportunidad de responder. El capitán Hayer y el grupo de ataque irrumpieron. Su buque insignia. Marines humanos en potencia. La armadura atravesó a los defensores de su barco. Como un cuchillo caliente a través del hielo. Estudió los diseños de los barcos del dominio de barcos capturados. Sabía exactamente dónde. Exactamente a qué apuntar. Bor encontrado. Él mismo enfrentándose a un soldado humano, una mujer.
apenas más alto que su hombro, apuntando con un arma a su cabeza. Detrás, ella, su tripulación del puente yacían muertos o inconsciente. Almirante Bore, el soldado, dijo a través del traductor de su casco. Está usted bajo arresto por delitos contra humanidad y actos de guerra. Deja tu arma. Bor miró su arma, luego, a la docena de soldados humanos que los rodeaban. Él soltó el arma. Ordena tu flota a rendirse, el soldado ordenó. Ahora Bor dudó. Entonces él miró la pantalla táctica, quemando los restos de su otrora poderosa flota. A las naves humanas negras que pululan como insectos enojados. El dominio había gobernado durante 3.000 años, siendo más fuerte que todos los demás. Pero estos humanos eran más fuertes, no en tamaño del barco o tecnología individual, pero en determinación, adaptabilidad y pura voluntad de hacer lo que fuera necesario para ganar todas las naves del dominio, dijo Bor. En silencio. Aquí el almirante Bor. Ordeno que te rindas y te entregues a la humanidad. Fuerzas. La batalla ha terminado. Tenemos perdido. Al otro lado del sistema solar, de Mingen. Los barcos apagaron sus armas. Humanos. Los grupos de abordaje aseguraron los barcos uno por uno. Por uno. La batalla de la Tierra había terminado. En Marte, la doctora Suman finalmente se permitió dormir su trabajo completo. En órbita, sobre la Tierra, el general Dejo observó la flota asegura lo último del dominio. Prisioneros, y comenzó a planificar lo que luego vino. Y en Ginebra, el presidente May se quedó en su ventana, mirando la noche. Cielo, donde las estrellas eran visibles de nuevo. No, ya no estaba bloqueada por naves enemigas, la Tierra ganó, pero ella sabía que este no era el final. Fue solo el comienzo. El sistema solar. El sistema parecía un cementerio. Escombros. De más de 1000 dominios destruidos. Las naves flotaban en órbita alrededor de Júpiter, Neptuno, y dispersos por todo el sistema interno. Los equipos de rescate humano trabajaron 24 horas al día, recuperando tecnología y materiales del Rex. Algunos, los barcos del dominio habían sobrevivido relativamente intacto, y los ingenieros de la Tierra ya estaban estudiándolos, aprendiendo sus secretos. El teniente Hanna se encontraba en la posición de observación, cubierta de la estación orbital convertida, que ahora servía como centro penitenciario. Debajo de ella, a través de la transparencia, en el suelo, podía ver filas de personas en espera. Células. Decenas de miles de Demingen. Los prisioneros se sentaban en esas celdas. Los soldados. Y miembros de la tripulación que habían venido a conquistar la Tierra y ahora se encontraron cautivos. Hanna era jefe de inteligencia, operaciones, y durante las últimas 2 semanas, ella había estado interrogando a prisioneros, acceder a sus bancos de datos y reconstruir, juntos, información sobre el dominio. Lo que aprendió le hizo correr la sangre. Frío. General Dejo, necesita ver esto, dijo Hanna con calma. Inmediatamente, 20 minutos después, Dejo llegó al centro de inteligencia. Hanna sacó un mapa estelar en la página principal. Pantalla. Se marcaron decenas de sistemas. En rojo. Estos son mundos actualmente. Frente a los ultimátums del dominio, Hanna. Explicado. 47 planetas, todos ellos. Contactado durante el último año. Él. Demingen opera según un horario. Ellos. Enviar sus flotas a múltiples objetivos. Simultáneamente, sabiendo que la mayoría. Las especies se rendirán antes que. Lucha. Los que resisten son destruidos. Dejo estudió el mapa. ¿Cuánto tiempo duran estos? ¿Qué mundos tienen? Basado en Demingen. Registros de comunicación. Los primeros ataques. Comenzará en menos de 6 meses. La mayoría.
de estas especies no tienen idea de lo que es. Vienen. No tienen tiempo para prepararse. Como hicimos nosotros. Serán masacrados. Dejo se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, dijo, necesitamos informar al presidente. Murray ahora. Una hora más tarde, el Consejo de Emergencia reunido en Ginebra. Presidente Murray, General Dejo, el Teniente Hanna, el Dr. Suman y el altos comandantes militares se reunieron alrededor de la pantalla holográfica que muestra los mundos amenazados. El ministro Con habló primero. Esto no es nuestro problema. Derrotamos al dominio. Flota que nos atacó. Ahora deberíamos centrarnos en la reconstrucción y el fortalecimiento de nuestra defensas. Si nos involucramos en la galaxia. En política, nos dispersábamos demasiado. Varios otros asintieron en señal de acuerdo. La Tierra había perdido casi 4.000 naves en él. Batalla. La victoria había sido costosa. Involucrarse en otras guerras parecía imprudente, pero el capitán Huban, recién ascendida a almirante por sus acciones, durante la batalla de Júpiter, no estuvieron de acuerdo. Si no hacemos nada, ¿qué mensaje transmite? ¿Enviar? La galaxia verá la Tierra como justo. Otra especie que solo se preocupa por sí mismo. Cuando llegue la próxima amenaza, y habrá una próxima amenaza, ¿quién será? ¿Ayudarnos? Más que eso, Teniente Hanna, añadió, los mundos centrales del dominio aún existe. Su imperio está debilitado, pero no destruido. Si reconstruyen y reconquistan, estos 47 mundos serán más fuertes que nunca. Eventualmente, vendrán para la Tierra de nuevo, y la próxima vez lo harán. Conoce nuestras tácticas. El Dr. Suman se detuvo. Datos técnicos. Capturamos cientos de naves del dominio. Con nuestra tecnología, integrados en sus sistemas, podríamos hacerlos operativos. Combinado con él, Armada Negra, tendríamos la más grande flota en este sector de la galaxia. Nosotros. Tienen los medios para ayudar a estos mundos. El presidente Mira escuchó a todos. Argumentos. Ella pensó en ella. Abuela otra vez, sobre historias de resistencia y defensa de lo que fue correcto, incluso cuando era difícil. Ella. Pensé en los miles de millones de personas en esos mundos amenazados. Gente que no tenían idea de que sus gobiernos estaban a punto de recibir ultimátums de un imperio que los consideraban propiedad. La Tierra no nos esconderemos, dijo Mira con firmeza. No lo haremos. Mira cómo arden otros mundos mientras nos quedamos. Seguro. General Dejo, ¿cuánto tiempo duraría tomar para hacer las naves del dominio capturadas? Operacional con el equipo del Dr. Suman. Trabajando en la integración técnica. 4 semanas, quizás 5, respondió Dejo. Entonces, empieza. Almirante Hiban, quiero, para ordenar la operación, seleccione sus mejores capitanes y tripulaciones. Somos, llevando la Armada Negra a la guerra. No para conquista, no de territorio, sino para dar otras especies la misma oportunidad que tuvimos nosotros. La oportunidad de elegir la libertad por encima de esclavitud. Comenzaron los preparativos. Inmediatamente, los equipos del Dr. Suman trabajaron con la Tierra. Los ingenieros eliminarán el control de Dominion sistemas y reemplazarlos con humanos. Tecnología. Los barcos capturados fueron potentes, pero sus interfaces de usuario y los sistemas tácticos fueron diseñados para pensamiento de dominio. Los humanos necesitaban adaptarlos. El capitán Iren supervisó el programas de capacitación, enseñando a las tripulaciones cómo operar los buques híbridos. Los barcos eran combinaciones extrañas ahora. Dominio, cascos y armas propulsados por humanos. Reactores y controlados por humanos. Computadoras tácticas.
Eran más rápidos que antes, más maniobrable y más letal. 6 semanas después. La batalla de la Tierra, la transformada. La flota estaba lista. 8.000 barcos, la mitad. Construido por humanos y medio capturado, ensamblado. En formación más allá de la órbita de Marte. Fue la fuerza militar más grande que tuvo la Tierra. Jamás creado. El presidente Mai se dirigió. La flota vía transmisión. Miles de los miembros de la tripulación observaron en su barco pantallas mientras hablaba. Hace 6 semanas. El imperio vino a nuestra casa y exigió que arrodillarse. Pensaron que éramos débiles. Ellos. Pensamos que nos rendiríamos. Estaban equivocado. Hoy, les llevamos la lucha. No porque busquemos la guerra, sino porque no permitiré que otros sufran lo mismo. Amenaza que enfrentamos. La galaxia aprenderá que la Tierra representa la libertad. Que la humanidad ayuda a quienes no pueden ayudar. Ellos mismos. Salgan y muéstrenles lo que somos capaces de ello. El almirante Ji-Wan se puso de pie. En el puente del EDS Vengeance. El primer acorazado auténtico de la Tierra construido en astilleros de emergencia durante los últimos 6 semanas. Era enorme, repleto de armas que combinan lo mejor del ser humano y tecnología de Demingen. Serviría como su buque insignia para la próxima campaña. Todos los barcos se reportan listos. Su táctica oficial informó. Las coordenadas del salto son cerrado. Estamos listos para partir en su comando. Ji-Wan respiró hondo. Ella. Pensé en todas las simulaciones. Todas. La planificación. Todos los sacrificios que los había traído a este momento. Entonces, ella dio la orden que cambiaría el galaxia. Todas las naves inician el salto. Destino Sistema Tvarus. Es hora de mostrar al dominio que su reinado de el terror ha terminado. La Armada Negra desapareció en destellos de luz, saltando a más rápido que la velocidad de la luz. Eran ir a la guerra no solo por la Tierra, sino para cada especie que alguna vez se había enfrentado a una ultimátum de Demingen. En su celda en la estación de prisión, el almirante Bor observó, a través de una pequeña ventana como el humano. La flota partió. Él sabía dónde estaban yendo. Él sabía lo que pretendían hacer. Y por primera vez, sintió algo más que miedo o ira. Él sintió lástima. Lástima por su pueblo. Por él. Dominio que se había creído invencible. Porque el almirante Bor comprendió ahora lo que sus superiores en casa aún no lo sabían. Darse cuenta. Los humanos no iban a detente. Habían vencido al dominio una vez. Y ahora venían por el resto. Y nada de lo que tenía el dominio sería suficiente para detenerlos. El mensaje fue. Simultáneamente, se transmiten a todos canales de comunicación conocidos que utilizan red subespacial propia del dominio. Todas las especies de la galaxia lo escucharon. Palabras de la presidenta Meraie. Esto es, presidente Marrai de la Tierra. Tenemos. Derrotó a la flota del dominio que amenazaron nuestro mundo. Sabemos que hay otros mundos que enfrentan amenazas similares. A esos mundos les ofrecemos nuestra protección y apoyo. Al núcleo del dominio. Liderazgo. Ofrecemos una oportunidad. Retirarse de todos los territorios ocupados. Liberar a todas las especies vasallas y disuelve tu ejército o la tierra. Trae la guerra a tu puerta. Tú. Exigió que nos arrodilláramos. Nos negamos. Ahora es tu turno para elegir. El mensaje terminó. En toda la galaxia, los gobiernos se pelearon para responder. Algunos lo descartaron como vacío. Amenazas. Otros comenzaron a tener esperanza. Y en los mundos centrales del dominio, militares. Los comandantes se miraron unos a otros con creciente temor, al darse cuenta de que lo imposible había sucedido.
Los humanos estaban viniendo, y no venían a negociar. El salto al sistema Talver tardó 3 días. Durante 3 días, el negro Armada viajó a través de lo extraño reino entre el espacio normal, donde la física funcionaba de manera diferente y el tiempo parecía estirarse. Cuando emergieron, las alarmas sonaron inmediatamente en todos lados. Nave. Flota del dominio detectada. Se llamó al oficial de sensores. 200 buques de guerra. En formación de ataque alrededor de Talvaris. Prime. Están comenzando a orbitar. Bombardeo. El almirante Giván observó el exhibición táctica. El planeta de abajo era hermoso, cubierto de océanos azules y masas de tierra verdes. Fue el hogar de la Telvari, una especie anfibia que vivió tanto en tierra como en el agua. Correcto. Ahora, los misiles de Mingen estaban lloviendo en sus ciudades. Están matando. Ellos, dijo el capitán Iren desde él. Venganza. Su voz estaba tensa con ira, tal como planeaban hacerlo. Tierra. Ya no, respondió Giván. Todas las naves. Formación de batalla Delta. Prioridad al objetivo. Detén ese bombardeo. Fuego a discreción. 8.000 naves humanas cayeron fuera de formación y aceleró a velocidad de ataque. La flota del dominio se centró sobre destruir el planeta, no vio. Ellos vinieron hasta que fue demasiado tarde. La Armada Negra los golpeó como un martillo. Giván había estudiado los informes de la Batalla de la Tierra. Ella conocía todas las tácticas que había funcionado, cada error que había tenido. Se ha hecho. Esta vez, el ataque fue aún más coordinado, aún más devastador. Las naves del dominio apenas tuvo tiempo de levantar los escudos antes que los humanos. Las armas los atravesaron. Rayos perforantes de escudos que el Dr. Suman había desarrollado atravesó las defensas del dominio. Como si no estuvieran allí. Misiles humanos. Los barcos enemigos invadieron el lugar, abrumando a sus enemigos. Sistemas de defensa puntual. Drones kamikaze. Se estrellaron contra los motores y los sistemas de armas, paralizando barcos en cuestión de segundos. El comandante del dominio intentó organizar una defensa, pero se enfrentaba a un enemigo que luchó de maneras que no podía predecir. Las naves humanas se movían en 3 dimensiones, atacando desde arriba y desde abajo. Simultáneamente, usaron el planeta gravedad para lanzarse alrededor de ángulos imposibles. Se coordinaron. Ataques a través de cientos de barcos con momento perfecto. En 4 horas, la flota del dominio quedó destrozada. La mitad de los barcos fueron destruidos. El resto intentó retirada, pero grupos de persecución humanos cazaron. Los derribaron uno por uno. Para cuando puesta de sol en Talveris Prime, ni una sola. El buque de Mingen permaneció operativo en el sistema. En la superficie, el Calvario. La gente miraba el cielo con asombro. Estaban seguros de que este era su último día, que su mundo sería quemado hasta las cenizas como tantos otros antes. Ellos, en cambio, barcos extraños aparecieron y destruyeron a sus atacantes. El almirante Giván envió un mensaje a la superficie del planeta. Gente de Talver. Esto es el almirante Giván de la Tierra. El dominio. La amenaza a tu mundo ha sido eliminados. No venimos como conquistadores, sino como aliados. Si deseas nuestra ayuda en reconstruyendo y defendiendo su mundo, nosotros. Ofrécelo libremente. La respuesta de Talvari llegó rápidamente. Su gobierno estaba en ruinas. Su ejército destrozado, pero su espíritu estaba intacto. Se comprometieron. Alianza inmediata con la Tierra. Lo más importante es que acordaron dejar que los humanos. Los ingenieros establecieron plataformas defensivas y
proporcionar entrenamiento a las fuerzas de Talvari. Pero, Hiwan sabía que esto era solo el comienzo. La noticia de la batalla se extendió por todo el mundo. Galaxia más rápida que la luz, transportada por comunicaciones subespaciales. En cuestión de días, toda la galaxia sabía lo que había pasado. Sucedió. La Tierra no solo se había defendido. La Tierra misma estaba llevando la lucha a el dominio. El efecto fue inmediato y dramático. En mundos vaselinados a través de espacio de dominio, estallaron rebeliones. Especies que habían sido conquistadas décadas atrás, o hace siglos de repente vieron esperanza. Ellos se levantaron contra su dominio. Supervisores, atacando guarniciones y depósitos de suministros. El capitán Hayer y dirigió grupos de ataque en las profundidades del dominio. Territorio, atacando líneas de suministro y astilleros. Sus tácticas eran quirúrgicas y brutales. Ella llegaría a un sistema, destruiría objetivos militares y partir antes. Podrían llegar refuerzos. Dominio. Los comandantes nunca supieron dónde estaría ella. Ataque siguiente. De vuelta en la Tierra, el general Dejo coordinó la creciente red de especie aliada. Compartía tácticas humanas. Doctrina. Proporcionó armas y tecnología y ayudó a organizar movimientos de resistencia. El dominio había conquistada mediante una fuerza abrumadora. Pero ahora estaban peleando a 100 pies, 100 metros, de distancia. Frentes simultáneamente. La división de investigación del Dr. Suman continuó. Para innovar. Cada dominio capturado. El barco proporcionó nuevos conocimientos, nuevos tecnologías para realizar ingeniería inversa y mejorar. Las armas humanas se volvieron más eficaz con cada semana que pasa. Humano. Los escudos se volvieron más difíciles de penetrar. Brecha tecnológica que parecía insuperable hace 6 meses estaba cerrando. Rápidamente. El Alto Consejo del Dominio. Gobernando desde su mundo capital fortaleza de Dravis, vieron cómo su imperio se desmoronaba. Durante 3.000 años, habían sido los potencia dominante en su región del espacio. Ahora, en menos de un año, todo estaba desmoronándose. Tomaron la decisión. Eso sellaría su destino. Ordenaron una movilización militar total, tirando fuerzas de guarnición de todos los mundos que, controlados, reunieron una flota de 10.000 buques de guerra, la fuerza más grande del mundo. Dominion jamás había creado. Ellos lo harían. Aplastar a los advenedizos humanos de una vez por todas. Todos. La teniente Hannah monitorea el dominio. Las comunicaciones detectaron la masiva montaje de la flota. General Dejo se están reuniendo. Todo en Dravis. Parece que se están preparando para un asalto final a tierra. Pero el presidente Mire tenía una idea diferente. Están reuniendo toda la flota en un solo lugar. Eso es a la vez su fuerza y su debilidad. General Dejo, ¿qué pasaría si atacó primero? Dejo se puso manos a la obra. Proyecciones. Sería arriesgado. Travis está fuertemente defendido y estaríamos luchando en su sistema local. Pero si nosotros, si pudiera ganar, el dominio sería terminado. No les quedaría flota. Amenazar a nadie. Entonces no esperamos para que vinieran a nosotros. Mira decidió. Nosotros. Lleva la Armada Negra a Dravis. Terminamos esta guerra ahora. La movilización fue masivo. Cada nave con capacidad de combate en la flota humana se reunió. Aliados. Las especies aportaron sus propias fuerzas. Los Talvari enviaron su armada reconstruida. Otras especies que la Tierra había ayudado a enviar. Barcos y tripulaciones. Para cuando la flota estaba listo, contaba con 12.000 barcos. El almirante Hiwan se encontraba en el puente del Venganza, mirando a la flota. Manifiesto. A su lado,
el capitán Iren, comandó un grupo de ataque de los mejores pilotos y tripulaciones más experimentadas. El general Dayo coordinó desde la tierra gestión de logística y comunicaciones. El doctor Suman había equipado cada barco con las últimas armas y defensas. Esto es todo, dijo Huan en voz baja. Todo por lo que hemos estado luchando. Todo se reduce a esta única batalla. La flota. Saltaron al sistema Dravis. Emergieron encuentran el dominio esperándolos. 10.000 buques de guerra en perfecta formación. Bloqueando los accesos al planeta. Fue la mayor concentración de poder militar que la galaxia había visto en siglos. Por un momento, ambas flotas mantuvieron la posición, comandantes de ambos bandos, asimilando la magnitud de lo que estaba sucediendo, a punto de suceder. Entonces el almirante Hiwan dio la orden. Todas las naves avanzan. Para la Tierra. Por la libertad. Por cada especie. Dominion siempre ha amenazado. Ataque. La batalla de Dravis duró 18 horas. Se libró a lo largo de miles de millones de kilómetros. Del espacio. Desde el sistema exterior hasta el mismo borde de la atmósfera del planeta. Los barcos ardieron y murieron por centenares. El vacío lleno de fuego y escombros. Pero la Armada Negra luchó con algo que el dominio no podía igualar. Lucharon por un propósito más allá. Conquista. Toda tripulación humana, toda nave aliada lo sabía. ¿Qué pasaría si perdieran? Ellos lucharon no solo por sobrevivir, sino por el futuro de innumerables especies. Almirante. Hiwan demostró por qué se lo había ganado. Rango. Dividió la flota del dominio. Aislaron sus elementos de mando y destruyó su capacidad de coordinación. Sus tácticas eran brillantes y despiadadas. Y eficaz. El capitán Yerin dirigió la asalto final al Dominion Ig, la fortaleza orbital del Consejo. Sus marines. Irrumpió en la enorme estación, luchando para abrirse paso entre los automatizados. Defensas y guardias de élite. En él, cámaras del Consejo, los gobernantes de el imperio observó cómo los soldados humanos estallaban a través de sus puertas. Esto es para la Tierra, dijo Yeran, y por cada mundo que, siempre amenazado, el dominio se rindió. Su flota, lo que quedaba de él, armas apagadas y sometido a grupos de abordaje humanos. El Alto Consejo fue puesto bajo custodia para ser juzgado. 3.000 años de imperio terminaron. En un solo día. Presidente Meray se dirigió a la galaxia desde Ginebra. El dominio ha terminado. Sus líderes serán enfrentar la justicia. Sus mundos conquistados son gratis. Pero la Tierra no busca reemplazar un imperio con otro. Proponemos, en lugar de una federación donde cada especie tiene voz, donde se resuelven las disputas, a través del diálogo, donde los fuertes proteger a los débiles en lugar de explotarlos. Ellos, durante los meses siguientes, la federación tomó forma. Especies en toda la región se unieron libremente. Armada Negra transformada de un arma de guerra en una fuerza de mantenimiento de la paz, asegurando que no pudiera surgir ningún nuevo imperio. Para llenar el vacío, el general Dejo supervisó el desarme de los mundos del dominio, asegurándose de que su capacidad militar fuera reducido permanentemente mientras ayuda a la transición de las poblaciones hacia la paz. Gobernancia. Los equipos de investigación del Dr. Suman compartieron información humana, tecnología con especies aliadas, criando las capacidades de todos y garantizar que el poder único tenía un poder insuperable. Ventaja. El almirante Hiwan comandó flotas de mantenimiento de la paz, sus barcos, patrullando rutas comerciales y respondiendo a las amenazas, y el capitán Herón entrenó la próxima generación de defensores, haciendo seguro de que la galaxia nunca volvería a
ser vulnerable a los tiranos. En su celda, el almirante Bor observó cómo su antiguo imperio se convirtió en algo nuevo, algo mejor. Había vivido toda su vida creyendo. El camino del dominio era el único camino. Ahora, vio que se había equivocado. Los humanos habían mostrado un camino diferente.